Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la conferencia organizada por la carrera de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos. La conferencia denominada Evolución del proyecto Interpares en entorno a los archivos digitales y los retos de los profesionales será dictada por nuestra querida amiga Alicia Bernard y desde ya le agradecemos el apoyo a esta actividad académica. Me voy a permitir presentar a Alicia Bernard. Es consultora independiente en archivos y colaboradora del Team Latinoamérica del proyecto Interpares Trust, dedicado a la investigación de archivos digitales en ambientes de Internet, donde coordina el grupo a cargo de traducir y definir conceptos terminológicos de inglés a español. Además, ha realizado casos de estudio sobre políticas de preservación, la situación de los archivos en ambientes de nube, gobierno abierto, datos abiertos y archivos. Ha brindado consultorías y opinión técnica para diseñar políticas y programas de gestión y preservación de archivos en ambientes físicos y digitales, así como para el desarrollo de manuales e instrumentos técnicos de gestión documental. Ha coordinado e impartido cursos y diplomados sobre archivos físicos y digitales en instituciones académicas nacionales de México e internacionales. De 2009 a 2012 fue miembro del Grupo de Reflexión Iberoamericano sobre Evaluación Documental CIED, donde coordinó el Grupo de Valoración de Documentos de Archivos Digitales y participó en el Grupo de Terminología. De 1990 a enero del 2008 fue directora del Centro de Documentación Institucional de la Secretaría de Salud y funcionaria habilitada de acceso a la información. Cuenta con múltiples trabajos sobre archivística presentados en congresos y también publicados en revistas y libros nacionales e internacionales. Actualmente es miembro de los consejos editoriales de Tábula, la revista de archivos de Castilla y León, y de la revista en línea Métodos de Información en España. Y hasta 2017 fue también miembro del Consejo Editorial del Archivo General de la Nación de México. De 1991 al 2013 recibió mención al mérito archivístico en el 2000, reconocimiento por su labor en el campo de los archivos, distinciones otorgadas por el Archivo General de la Nación de México. Y en septiembre del 2005 a marzo del 2006 formó parte del equipo de Latinoamérica y el Caribe, financiado por la UNESCO, para recibir capacitación sobre la preservación de archivos digitales dentro del proyecto Interpares en la Universidad Columbia Británica, Vancouver, Canadá. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos en esta linda celebración. Le cedo la palabra. El proyecto Interpares es sin duda el proyecto más importante que se ha desarrollado, se ha llevado a cabo en investigación para mantener archivos auténticos al paso del tiempo, sin importar la tecnología que se esté usando. Esta es básicamente la razón de existencia Interpares. A este había el proyecto VC, donde se hicieron en el 2002, más o menos, 2009, estuvieron trabajándose los primeros criterios para el desarrollo de sistemas de gestión documental automatizado. Estuvieron trabajando antes de Interpares en el proyecto VC con la defensa de los Estados Unidos. Este es el primer estándar sobre criterios para un sistema de gestión documental. Sin embargo, Interpares ya no deja, no es que deje a los archivos administrativos, empieza a pensar en la preservación en el largo plazo. Brevemente vamos a ir viendo algunas de las diferentes etapas. Encontramos en el las primeras dos fases un trabajo más que práctico de la ciencia archivística práctica. Es un trabajo de investigación, buscando métodos, buscando teoría, los documentos de archivo digitales, incluyendo aquellos sistemas dinámicos que veremos más adelante de qué se trata, y los interactivos. Tanto en unidades
de gobierno como en el área científica. En la segunda parte, en Interpares 2, primero había archivistas, después ya se incorporan científicos, se incorporan músicos, se incorporan todos aquellos que ya están creando material en ambiente digital para ver cómo lo van a preservar. Algo muy importante desde Interpares es la ciencia archivística y la diplomática. Los estudios están basados y van a seguir siendo basados en estos dos disciplinas o ciencias. Por ejemplo, gracias a la diplomática fue que se estudió Interpares, el documento de archivo. Cuando uno va a trabajar electrónicos digitales, tiene uno que pensar, abstraerse y pensar que ya no hay papel, que ya no hay manera de ver tangibilidad en los mismos. Si ustedes ven en este cuadro, se van a dar cuenta que documento de archivo en el ámbito digital debe de tener contenido estable, forma fija, y componentes intelectuales que ya los habíamos trabajado en otro momento para los archivos analógicos, aunque hay nuevos. Encontramos así los metadatos y los componentes digitales. ¿Y qué son los componentes digitales? Vamos a poner algún ejemplo. En un expediente podemos tener, en un expediente abstrayéndonos, podemos tener elementos diferentes, componentes diferentes. Podemos tener un documento en procesador de palabras, podemos tener un video y podemos tener un audio. Cada uno dentro del mismo expediente se constituyen en componentes digitales. Este es uno de los mayores retos en el ámbito de la preservación a largo plazo. Me refiero a largo plazo, pero mejor hablemos de las tecnologías y sus cambios, porque todavía no sabemos cuál es el largo plazo. Bien, ¿qué entendemos por contenido estable? ¿Qué quiere decir esto? Del lado derecho, ustedes van a ver una serie de preguntas. Estas preguntas no las encontramos frecuentemente en los sitios en los sitios web de las instituciones. Y aquí el contenido estable está relacionado con que a la misma pregunta que yo haga, a la pregunta que yo haga o que hagan otros, va a haber una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que atrás de la imagen que estamos viendo hay toda una serie de materiales, de documentos que ya están estables y que están interrelacionados con un tema que es el contenido de una serie de preguntas, etcétera. Es decir, cambios de forma y o contenido los puede haber, pero no están regulados, están controlados. Y vamos a ver también la forma fija. Dentro de un documento Excel, nosotros podemos tener tablas, podemos traer a pantalla o diseñar un pastel, pero con la misma información que hicimos la tabla. O podemos tener gráficas, pero también con la misma información. Esto quiere decir que está fijo, que no se ha movido. Entonces estamos hablando básicamente de un contenido estable y una forma fija. El estable es aquel que podemos estar usando y siempre vamos a recuperar la misma información. Bien. Interpares encuentra además algo que no había en el ambiente analógico. Antes de estos están los estáticos. Por ejemplo, encontramos en YouTube la música y no la podemos mover, no la podemos cambiar. El contenido está tal y cual y se podrá abrir y cerrar. Inclusive un correo electrónico, si lo recibimos, no lo podemos cambiar. Solo cuando damos reenviar,
es cuando podemos hacer cambios, pero de inicio no podemos hacer cambios. Pero también hay los documentos interactivos. Estos documentos pueden tener forma fija o variable, pero va a tener relación con los seres humanos y la máquina. Es decir, vamos a tener trámites ciudadanos en las plataformas y ustedes me dirán si no es cierto que esto que están en las plataformas son documentos de archivo cuando yo voy a hacer una solicitud para una licencia de manejo o cuando yo voy a hacer una solicitud social, por mencionar algo. Pues esto fue encontrado desde 2007, 2006. Luego tenemos los dinámicos. Los archivos dinámicos son los que se están moviendo, es decir, son esas bases de datos que se están cargando todos los días, a toda hora, a minuto, a segundo, y encontramos que estos pueden ser ya existe por ahí algún trabajo en los archivos de Suiza para preservar toda la base de datos. Sin embargo, lo más común son las instanciaciones o la fijación de los documentos, la congelación. Les pongo un ejemplo. El Sistema Meteorológico Nacional en México reporta 3 veces al día el estado del clima en el país. Esos congelamientos de información que produce el sistema es el documento de archivo y lo puede emitir conforme a las necesidades del propio sistema. Entonces, ese es el que le va a dar el valor de archivo como evidencia por ser único, porque se está moviendo toda la base de datos. No se podría guardar toda la información, pero sí se pueden hacer congelamientos. Como decía anteriormente, es muy probable, ya hay trabajos para guardar en el largo plazo bases de datos. Pero bien, ¿qué más se encuentra? Pues el documento, Interpares se encuentra que para que los documentos de archivos tener confianza en ellos, necesitamos que estos sean fiables. ¿Qué quiere decir esto? Que estén completos. Que nos digan que son una declaración de un hecho de acuerdo con la competencia del productor, que hay un procedimiento y control en su producción, que son auténticos. El documento de archivo es lo que se propone ser, es decir, que está íntegro, que no ha sido manipulado o alterado en su contenido intelectual. Lo más importante es que los bits originales están completos, que tiene identidad, es decir, que tiene nombres, fechas, producción, asuntos, anexos, firma, es único, no hay otro, que es preciso, que es exacto, que es correcto, que es veraz y pertinente. Si nosotros vamos a pensar en un sistema de gestión documental automatizado, ustedes se darán cuenta que parte de estos elementos también pueden ser los requisitos funcionales para el propio sistema. Esta es una característica de todo lo que se hace en Interpares a través de lo que es la cadena de preservación. Antes de ello, me gustaría tocar uno de los elementos muy útiles que nos han servido en México y en Brasil para conocer la situación de los archivos. Y este es el diagnóstico o el análisis contextual que nos ayuda a encontrar qué es lo que está pasando alrededor de los sistemas, de un sistema de gestión de los documentos de archivo que se están produciendo. ¿Cuáles son los requisitos por los que se cumplen las restricciones? Es decir, cuando hablamos de restricciones vamos a hablar de los limitantes para proveer la información, como pueden ser los datos sensibles, puede ser la confidencialidad de la información, etcétera. Y
y los factores para el desarrollo de política. Es decir, el análisis contextual del proyecto Interpares es un producto muy interesante porque parece un poco a la ISO 30300, de hecho fue antes de la ISO 30300, y es muy útil para hacer ejercicios no solo para conocer, sino de investigación práctica sobre la situación de los archivos electrónicos digitales en las organizaciones, que nos permita a la vez solucionar y crear a la mejor cierto conocimiento para otros archivos que estemos trabajando. Bien, la preservación digital es el proceso para conservar archivos digitales a través de diferentes generaciones de tecnología a lo largo del tiempo, con independencia del lugar donde se ubiquen. Esto nos quiere decir lo siguiente, vamos a hablar desde todos los ámbitos de los archivos, desde su producción, su conservación, también su uso, la facilidad de que sean usables por todo el tiempo, cómo la práctica de la gestión de documentos debe de adaptarse a la preservación o normas y a las normas de los países, de las organizaciones. O sea, no podemos decir que un sistema de gestión documental es útil para todos, no, tendrá elementos generales, pero siempre habrá la necesidad de aceptar primero qué tipo de documentos estoy a guardar, cuál es el entorno regulatorio de la organización donde estoy trabajando y cuáles son los fines para los que los necesito. Los documentos digitales se mantienen presentes de acuerdo, como ya lo dije, a regulaciones. Para su conservación, cuando son los que son conservados, hoy en la tarde decía algo la doctora Duranti, líder del proyecto Interpares, que si queremos tener documentos auténticos para la historia, tenemos que empezar desde el principio, es decir, desde la producción del documento. Y aquí está. El modelo, este es uno de los productos más completos de Interpares. No intenta, ni mucho menos, ser un estándar, un requisito o algo semejante. Es un modelo, y es un modelo que se llama cadena de preservación. Ahora se habla cadena de custodia, pero esa generalmente es para la custodia en averiguaciones jurídicas. Sin embargo, la cadena de custodia archivística, ahora Interpares la viene a definir como a los responsables de los que están a cargo de los archivos a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, este modelo es de lo más complejo cuando uno lo ve y se puede, tiene como 95 diagramas y es muy sencillo. Primero que ¿cómo necesito a la larga, cómo se va a interaccionar todos esos sistemas a lo largo del ciclo de vida, ¿no? El esquema de cadena de preservación es cómo lo voy a diseñar, para qué lo voy a hacer, qué tecnologías necesito, mismas que se derivarán también del apoyo, como lo mencioné anteriormente, del análisis contextual que vamos a desarrollar, es decir, de un caso de negocio, de un estudio previo para poder diseñar verdaderamente sistemas útiles a la preservación digital. Luego tendremos un sistema de producción, o sea, un sistema donde vamos a ver cómo se producen, cómo se registran, y también tendremos que desarrollar, saber qué infraestructura necesitamos, cuál es el diseño. Lo mismo sigue cuando vamos a incorporar, a clasificar, a conservar, a valorar los documentos. Finalmente al archivo histórico o al archivo de preservación permanente, los requisitos. Aquí, por ejemplo, lo más importante para integrar un OAIS, que es el modelo para una preservación digital para la historia, o por el largo plazo, más allá de 50 años diríamos, es los requisitos de ingreso, es decir, cómo vamos a ingresar y cuáles son las negociaciones
entre el productor y el responsable del archivo histórico. Pero bueno, seguimos. Para que tengan una idea, este es solo uno de los, creo que 90 y tantos diagramas del modelo de la cadena de preservación, donde están interrelacionándose todos los esquemas, todos los sistemas y cómo se van interrelacionando. Por cada uno de estos hay como 10, 15 más diagramas. Interpares nunca intentó que fuera una norma, ni mucho menos. Interpares lo recomendó en su momento como el mecanismo para verificar si mi sistema de gestión documental y mi sistema de preservación en largo plazo estaba cumpliendo con ciertos elementos útiles para mantener los archivos auténticos, fiables y precisos. Bien, después tenemos los productos que tuvo esa parte. Se produjeron 2 libros, un esquema de políticas, recomendaciones para mantener los materiales digitales entre pequeños individuos y pequeñas comunidades de práctica, los lineamientos del preservador, los requisitos de autenticidad, el cuestionario que ya he comentado, también los principios y criterios para formatos, la base de datos terminológica, que ya más adelante hablaremos un poco más, y los modelos para la gestión de documentos en 2, el de ciclo de vida y el modelo de continuidad. Bien, el objetivo de Interpares 3, ya acumulada una cantidad de conocimiento, de métodos y de prácticas, Interpares se lanza a la aventura de facilitar todas esas herramientas a pequeños programas, tanto educativos como de práctica, para empezar a ver cómo se están desarrollando y cómo pueden los conocimientos de Interpares ser aplicados. Así, Interpares en aquel momento, el 3, se dedica al desarrollo de conocimiento a través de proyectos de corto y mediano plazo, incluyendo estudios, casos de estudio, también a un componente de educación y capacitación. Ya veremos también ahora que me refiera más adelante a este proyecto tan importante que desarrolla Interpares en su momento. Un componente de movilización, presentaciones, conferencias, etcétera. Me voy a detener aquí un poquito porque es entre Interpares 2 e Interpares 3 cuando un grupo de latinoamericanas, queridas amigas todas, Ana Schlecher, Aida Luz Mendoza, Arien González de Cuba y Roseli Rondinelli y Claudia Lacombe de Brasil y su servidora, nos integramos en Interpares como un grupo llamado el Grupo de América Latina y el Caribe, financiados por UNESCO para aprender de Interpares. Y es en Interpares 3 donde empezamos a hacer nuestros pininos haciendo investigación. Es decir, los que fuimos a aprender después también teníamos que difundir el conocimiento de Interpares y empezar a hacer algunos proyectos, como lo veremos más adelante. Bien, uno de los elementos que se encuentran nuevos en Interpares 3 es la cultura organizacional y su impacto en los archivos. ¿Qué está pasando? Bueno, el lenguaje. Y creo que Maritere y Raquel no nos me van a dejar mentir de todo lo que nos ha costado trabajar en terminología archivística. Y es natural, o sea, nada más hay que pensar que el español es el tercer idioma o segundo idioma que más se habla en el planeta. Entonces, no solo tenemos problemas en la terminología archivística, sino en muchas cosas más. Y también en cuanto al lenguaje, nosotros los archivistas debemos de aprender o entender
que las organizaciones no tienen que adaptar todos nuestros términos. Esos términos que nosotros usamos sirven a nuestros intereses y a nuestra investigación, y que podemos respetarlos de ellos siempre y cuando los entendamos dentro de nuestro entorno archivístico. De las tecnologías no digamos más. O sea, sabemos que el impacto más fuerte del ambiente digital son las tecnologías, y que no necesariamente tenemos que ser los expertos porque ya los hay, pero sí tenemos que conocer e interactuar. Y ahí también el lenguaje juega un papel importantísimo. Hay que saber comunicarnos entre unos y otros. Las metas. ¿Cuáles son las metas de la organización o institución donde colaboramos para saber cómo nos van a impactar en las prácticas archivísticas o de gestión documental? Y las funciones, obvio, de las funciones se producen los documentos de archivo y por tanto tenemos que conocer. Y luego los empleados. En una organización siempre vamos a encontrar alguna visión general, pero cada grupo o cada gremio tiene la propia. Podemos ver, por ejemplo, que nunca será lo mismo quienes trabajan archivos en el ámbito gubernamental que quienes trabajan archivos en centros de investigación, o aquellos que tienen intereses mercadológicos para el desarrollo de sus archivos. Y además los intereses que tenemos entre los intergremiales, entre quienes trabajan en los archivos. Yo veo muchas veces que a veces se da un válido reconocimiento a los médicos, pero las enfermeras como que se les considera en segundo término, y no es así. Son equivalentes, pero esto también tiene que ver con esta desvisión gremial que se da entre las profesiones. Entonces, la cultura organizacional es un factor que está afectando a los archivos. Bien. Luego tenemos aquí está, los diferentes tipos de cultura, ¿no? La cultura del poder, donde son empresas familiares, la cultura del puesto, estas son las instituciones de gobierno, las tareas, los equipos de trabajo de forma independiente desarrollan sus productos. Generalmente en los institutos de investigación piensan que los investigadores tienen la concepción de que sus archivos son de ellos, cuando reciben un recurso gubernamental para su desarrollo. Piensan que lo que es público es el boletín o la revista, sin embargo no cuentan hacia atrás la información que están guardando. Y pensemos un poquito que además esos recursos de investigación requieren de un estudio muy serio, porque a veces hay financiamiento externo aparte del financiamiento gubernamental. La cultura de la persona existe, pero los profesionales como su servidora, se le olvida armar archivos, ¿no? O a otros más. Y las instituciones financieras que están en la competencia. Y vamos ahora a los resultados. Asesorías, reportes de auditoría para gestión, cuestionarios, políticas y procedimientos, modelos costo-beneficio y módulos de educación, cultura organizacional, como ya lo he visto. Me voy a referir a los módulos de educación más adelante, pero también Interpares 3 tiene un libro, produce un libro de los conocimientos y de las prácticas, porque prevalece en Interpares 3 la práctica, la ciencia, pero ya en la práctica, no en la teoría, aunque hay teoría nueva. Por ejemplo, una de las teorías que se dan en esta etapa es el análisis forense digital. Es muy importante él. Y luego viene pues vamos a decir extraoficialmente, y ya la tocaré un poquito, la penúltima fase de Interpares. ¿Qué pasaba? Tenemos ya todo un conocimiento y un acervo para cómo manejar nuestros documentos de archivos digitales
Los servicios de nube tenían ya un uso más o menos reconocido, pero no como empieza a desarrollarse después. ¿Y entonces qué está pasando? Bueno, pues que no tenemos herramientas suficientes como para controlar estos ambientes interactuantes en redes y que tenemos que asegurar su confianza. ¿Cuáles eran los retos de Interpares 3? Pues primero, la funcionalidad de los archivos a lo largo de su ciclo de vida. Y aquí, ejemplo, la cadena se rompe y se delega a otros el manejo de los documentos de archivo, no a un tercero. La integridad, la cadena de custodia rota, como lo decía, el acceso durante contingencia del proveedor o terminación de contratos. Digamos que el proveedor ya no tuvo un respaldo adecuado y se perdió nuestro archivo, o no, en el contrato no se pusieron las reglas claras sobre qué pasaba cuando se terminara esto. Y hubo ejemplos, me parece que ya no tantos, en los que terminaban un contrato y entregaban los datos crudos, sin ningún sistema ni nada. Eran los datos que ya no podían ser reutilizados. Más adelante, decíamos de los retos, la funcionalidad de los archivos a lo largo del ciclo de vida pasa a una tercer interesado. Le otorgamos a proveedores de diferentes características el manejo de nuestros archivos. También tenemos una serie de contingencias que tenemos que prever, como es la terminación de un contrato, la portabilidad y remoción y transición de un ambiente a otro. La legislación es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los archivos pueden estar en una ubicación donde la legislación no aplica de igual manera en el ámbito de nuestro entorno. Y ahora sí también ya los contratos hacen y las disposiciones legales obligan a incluyen ciertas disposiciones que implican la ubicación de los archivos. Muchas veces los espacios de cómputo en la nube se encuentran en diferentes jurisdicciones que pueden afectar. Actualmente esto ya no sucede. Actualmente encontramos legislaciones y disposiciones jurídicas que ya lo impiden. Sin embargo, también hay que preguntar dónde está el respaldo de la nube, porque puede estar fuera de nuestra jurisdicción. Hay casos interesantes. En una ocasión hubo una demanda contra Microsoft o alguna de esas grandes empresas en Alemania, pero sucede que no podían hacer nada porque Alemania nada más tenía una área para ventas, no para una base oficial como tal que estaba en el Reino Unido. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones afectan gravemente al manejo archivístico. La privacidad y la confidencialidad, la propiedad intelectual y los derechos de autor, todos estos son aspectos que se tenían que estudiar en Interpares. Respecto de privacidad y confidencial, debo señalar que quienes han desarrollado importantes requisitos son las áreas de protección de datos personales, precisamente por el volumen de información que manejan. Bien, ¿cuáles fueron los dominios de investigación? Fueron la infraestructura, el control a través de metadatos, el acceso, datos abiertos, gobierno abierto, etcétera. La legislación, estudiar los derechos, los intelectuales, la protección. A partir de finales de Interpares 3 estamos encontrando ya algo que viene a consolidarse en Interpares Trust, que es el análisis de riesgos. El análisis de riesgo va a ser sin duda uno de los elementos a considerar en el ambiente tan lábil,
tan frágil como son las tecnologías. Los dominios transversales son terminología, recursos, políticas, temas sociales y educación. Más adelante me detendré un poquito en terminología. La administración y gestión del riesgo, por ejemplo, tenía como intención identificar amenazas, vulnerabilidades, evaluar mitigaciones, implementar salvaguardas, establecer planes o programas tácticos para la implementación de controles y tomar la decisión sobre activos. Es decir, tenemos que buscar los elementos que reduzcan esas posibles riesgos que siempre van a estar presentes. No se trata de eliminarlos, se trata de preverlos. ¿Qué termina Interpares Trust? Pues con 4 libros, no con uno. Con 4 libros donde el conocimiento es muy amplio, porque en este momento en Interpares Trust estaban ya colaborando alrededor de 450 investigadores en todo el mundo. Por ejemplo, el primer libro, Trusting Records in the Cloud, es una síntesis de los demás. El otro dedicado a los archivos internacionales. Tenemos el de Latinoamérica, me voy a detener un poquito más. Y luego tenemos en el ambiente digital, en un ambiente abierto digital de Europa. Este lo fue desarrollado por el Grupo de Europa. Bien, terminología. Me voy a detener un poco porque hemos trabajado mucho en terminología y creo que merece hablarse de él. Trabajamos en Interpares. Primero Interpares empieza a hacer terminología para poderse comunicar. Esa es la base inicial. Que los investigadores fueran de cualquier lugar, pudieran comunicarse con los mismos términos e identificarlos. Pero después nos encontramos en México que también podíamos apoyar otras audiencias que no tenían gran conocimiento sobre la terminología, conceptos y definiciones de archivos digitales. Entonces empezamos extraoficialmente a traducir varios de los contenidos que hizo Interpares 2 y nos incorporamos en Interpares 3 ya formalmente a la traducción archivística. Creo que el libro del doctor Buchás y su servidora ha servido para algunos de base y creo que nos puede servir de base para cualquier otro trabajo de archivística en terminología en ambiente digital. Los términos de Interpares también fueron parte del Foro Iberoamericano de Valoración o Evaluación Documental. La traducción de documentos y publicaciones. Hicimos traducción de varios de los documentos técnicos. Se encuentran a disposición tanto en el sitio de la UNAM con el doctor Juan Buchás, como también en el sitio de Interpares. Estos manualitos son una joya que tradujo el doctor Buchás. La guía del preservador y la guía del creador. Son documentos sencillos y prácticos que enseñan y que ayudan a entender qué es lo que hay que hacer para la preservación en el largo plazo. Y yo decía la joya de la corona, y la joya de la corona es Interpares 3, con sus manuales de capacitación. Estos manuales vienen a ser un trabajo muy completo, que verdaderamente lo recomiendo, porque si queremos aprender un poquito sobre cómo hacer una política, sobre cultura organizacional, sobre metadatos, sobre toda una serie de elementos de documentos digitales, los que están en redes, o sea, en la nube, o la gestión y preservación del correo electrónico, son verdaderamente importantísimos. El asunto es que 2 colegas y yo nos dedicamos a traducirlos. Están en Interpares 3, en el sitio de Interpares, pero también están disponibles en el Archivo General de la Nación en México. La versión que me gusta más es la que está en el AGN, puesto que nos ayudaron ya con esta edición y otra serie de elementos. Bien, hicimos algunos libros donde incorporamos documentos sobre Interpares, sobre investigación, con diferentes autores y diferentes interesados que estuvieron a cargo de ellos. Pero
aquí está nuestro último producto desde el grupo de Latinoamérica y el Caribe. Apuntes sobre archivos digitales. No fuimos muchas, o sea, los que trabajamos en Interpares con más formalidad. Fuimos principalmente Brasil y México. Y la verdad de las cosas es que hicimos un trabajo, si no muy grande, muy interesante al poder desarrollar ciertos productos de investigación que realmente ameritan revisarse y aprovecharse para otros proyectos de investigación. Puedo decirles que es un trabajo muy interesante. También hay por ahí un trabajo que hice con mi colega de Brasil, de Perú y de Chile, mis colegas Aida Luz Mendoza y Gabriela Andaur de Chile, sobre datos abiertos y gobierno abierto. Es un trabajo interesantísimo donde precisamente nos encontramos que estos archivos que están en plataforma, dinámicos, interactivos, no tienen ningún control. Es decir, este es todo el resumen de lo que trabajamos en Interpares desde que nos financió la UNESCO en 2005. Y la verdad ha sido una experiencia que nos hace y que nos enseñó mucho. Hay trabajos también de Aida Luz Mendoza, de Ana Schlecher, de las colegas de Cuba, Arien González, Mayra Mena, y algún trabajo desarrollado a raíz de otro trabajo en el propio Instituto Nacional de Transparencia de la Información, quien nos dio la apertura para este libro. El libro es electrónico y es gratuito. Bien. Pero ahora tengo gusto, o sea, de meterme en esto que no pensé, pero hoy en la tarde me autorizaron a que podía hablar extraoficialmente de I Trust IA. Yo confío, Interpares confía en la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? Pues ya tenemos encima un nuevo proyecto hasta el 2026. Es decir, vamos a estudiar ahora a los archivos o a lo que hay en la inteligencia artificial. ¿Cuáles fueron los problemas que llevan a Interpares, algunos de los problemas y estudios que llevan a Interpares a provocar nuevamente otro proyecto? Pues que los sistemas de inteligencia artificial proporcionan evidencia no conclusiva, está basada en probabilidades. Y esto sí quiero ser muy puntual, esto tiene que ver con los archivos públicos, principalmente, porque ahí es donde la autenticidad y la continuidad del manejo archivístico con recursos gubernamentales y con cumplimiento de las leyes, las personas, etcétera, son más afectadas. No puede ser, los problemas de la inteligencia artificial no son interoperables o transparentes. La evidencia es equivocada, será buena según los datos que se integran a esto. Yo creo que por ahí ya escucharon ustedes algo de lo que pasó en Google. En Google estaban alimente y alimente información sobre las físico de las personas, faciales y todo esto, y de repente alguien hizo alguna información medio compleja y en lugar de sacar un ser humano salió un querido primo, que era un orangután. Entonces, para que tengamos idea de cómo puede afectar. Resultados injustos. Puede afectar a grupos de personas, o sea, puede afectarnos, como decía yo, una perfil facial puede hacernos daño. Hay efectos transformativos, existen retos para la autonomía y la privacidad. No hay trazabilidad hasta ahora de lo que se hace en un algoritmo y cómo se va comportando en el tiempo. Pero además, dice Luciana Duranti, las decisiones de los sistemas de inteligencia artificial están basados en decisiones pasadas. Cuando se refiere a asuntos humanos, el mañana raramente se parece al día de hoy. Los datos y números no pueden decir que es un valor y no lo que es socialmente deseable.
Disculpen aquí porque la traducción se fue con palabras en inglés y aquí hubo no hubo los cambios adecuados. Debo señalar que esto me lo permitieron hace una hora. Y yo dije, se pone, 2 horas más o menos. Bien, ¿cuál es el objetivo general de Interpares Trust? Diseñar, desarrollar y apalancar la inteligencia artificial para apoyar la disponibilidad, accesibilidad continuada de los documentos de archivo públicos, confiable mediante la integración de una asociación continuada, sustentable, orientada a producir investigación original, capacitación a estudiantes y a otro personal altamente calificado, generando un círculo virtuoso entre la academia, los profesionales de la gestión documental y archivos y la industria para formar un lazo que nos retroalimente a todos y nos fortalezca. Ustedes yo creo que saben más a veces que yo de algoritmos, pero de que los estoy entendiendo y de que entiendo que si no tenemos algún proceso archivístico cuando se desarrolla un algoritmo, difícilmente vamos a saber cómo va a afectar o qué tan auténtico puede ser para una persona o para una institución gubernamental. Y miren que hacemos aplicaciones de inteligencia casi a diario, ¿no? Casi cada rato, y sobre todo pensemos un poquito en la inteligencia artificial en el área médica, por ejemplo. Bien. ¿Cuál es la aproximación? Bueno, pues nada menos que la archivística y la diplomática. Parece que está en desuso, pero no está. O sea, hay herramientas que hemos tenido en el ámbito de los archivos digitales que podrán ser modificados, mejorados y que seguiremos utilizando quienes estemos en interpares de inteligencia artificial para poder caminar hacia nuevas formas. También otro de los objetivos es entender los riesgos y beneficios de la adopción de inteligencia artificial en la gestión documental y la preservación mediante el uso de la administración del riesgo. El área de estudio que se orienta a la toma de decisiones en un ambiente inseguro como pueden ser los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué esperamos en esta parte? Máquinas de traducción, porque también una cosa es los retos que hay, pero sabemos también que la inteligencia artificial nos puede ayudar en los archivos y que podemos hacer uso de varias herramientas de inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos archivísticos. Por ejemplo, la traducción, el reconocimiento y descripción de imágenes, el reconocimiento óptico de caracteres y el reconocimiento de manuscritos, el resumen y la clasificación, la transferencia de estilos de textos civilizados para un lenguaje civilizado, la remoción de sesgos de odio sexismo que puede presentarse por esta situación de que lo hice ayer y que cómo se cargó la información en un algoritmo. La doctora Duranti hace un ejemplo sobre lo que se puede beneficiar de la inteligencia artificial, los archivos, por ejemplo, con el ejemplo que hay en los archivos del estado de Hawái, donde pueden revisar mediante ciertas técnicas las fotografías de más de 100 años de antigüedad o los videos que hay y que tienen ahora. En fin, tenemos dos grandes líneas de investigación en el ámbito de la inteligencia artificial. El primero, orientado a apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial auténtico, fiable, preciso, y cómo podemos también hacer uso para la organización de archivos. O sea, me puedo imaginar todos los archivos que tenemos sin describir, por ejemplo, ¿no? Y que son históricos, que podemos apoyar. Y esto nos puede ver cómo van. Otra de las intenciones es que las herramientas que ya existen puedan ser mejoradas para el desarrollo o inclusive crearse nuevas. En la estructura de interpares, inteligencia artificial, IA,
Está Mohamed Abdul Masaf, un experto en tecnologías disruptivas, que viene a ser codirector con la doctora Duranti, líder del proyecto aquí. Es decir, ¿cómo vamos a trabajar en interpares? Interactuando los expertos de tecnologías disruptivas con los expertos archivistas en la práctica e inclusive la empresa, las instituciones de empresa que puedan incorporarse al sistema. Debo decir que no es por nada, tienen la primicia, porque esta tarde la doctora Duranti lo habló en inglés, no hubo manera de traducirle, pues a pesar de que se había entregado, pero le pedimos permiso y nos permitió decirlo siempre y cuando aclaremos que esta información es extraoficial. ¿Por qué? Ellos ya fueron informados de que recibieron los recursos para el proyecto a través del Consejo de Ciencias y Humanidades de Canadá. Sin embargo, no ha sido puesto en el sitio del Consejo. Entonces la doctora Duranti nos dice, extraoficialmente ya lo tenemos, pero oficialmente todavía no podemos hacer un lanzamiento oficial. Participaremos México y Brasil por ahora, y aquellas instituciones que les puedan interesar, pues ya se pueden conectar con la doctora Duranti para poderles decir que tienen intenciones. Bien, la formación. Veníamos a hablar de la formación profesional. Interpares siempre tuvo estudiantes graduados de maestría y doctorado. Primero los tuvo como gentes que les apoyaban a buscar datos y bibliografías, etcétera, pero después se convirtieron en coinvestigadores y más adelante investigadores, porque una vez graduados se integraron como investigadores de Interpares. Entonces, en Interpares ha habido una cantidad impresionante de estudiantes de doctorado y de maestría. Y la Escuela de Ciencias de la Información en la Universidad de Vancouver, donde está, de la Columbia Británica, perdón, donde está la sede de Interpares, todos los estudiantes de maestría y doctorado a cargo de la doctora Duranti están en Interpares. Todos sus trabajos se desarrollan con base en Interpares y tiene una serie de egresados en instituciones muy importantes alrededor del mundo. Pensemos pues que Interpares somos hemos ido hasta 450 personas. Finalmente, los retos, pues habilidades. Necesitamos entender que tenemos que adquirir habilidades para las relaciones interpersonales. Eso es básico. Básico porque estamos en un mundo interconectado entre todos. O sea, ya no se trata de estar encerrados, ya no se trata de que nosotros sabemos todos. No, hay una multi-interdisciplinariedad que es imposible negarla y tenemos que aceptarla. Necesitamos de un razonamiento abstracto, eso es básico, no podemos estar haciendo analogías con los archivos físicos. Ahí es donde perdemos toda la posibilidad de avanzar. Estamos pensando en el expediente como lo guardábamos antes, cuando quienes hemos trabajado un poquito más en el ambiente digital sabemos que no hay expedientes, que hay un conjunto de metadatos que los integra en un momento, pero no hay expedientes. Sin embargo, el asunto expediente se traduce tal vez por funciones legales o por normativas. Los requerimientos para conocer el entorno de las instituciones, los procesos orientados de cómo se producen los documentos. Todo esto requiere investigación y es algo que en el ámbito de nuestra región de Latinoamérica no hemos hecho. Hay muy poca investigación en el ambiente digital. Somos muy buenos hablando, platicando, pero a la hora de aterrizar algún proyecto de investigación nos vemos muy limitados. Y me parece que esa es una situación que nos lleva a estar esperando conocimiento de otras regiones para ver cómo lo implementamos y si lo implementamos bien o no.
¿sí? Tenemos que hacer investigación, investigación. Hay mucha información en el ámbito internacional de donde podemos aprender, entre ellos interpares. Formación y desarrollo profesional. Yo no sé, en Costa Rica, pero en México no hay manera de que todos los archivos tengan a un egresado de un programa universitario. En México se llega a hablar hasta de 5,000 archivos o 6,000. No, o sea, no hay manera. Entonces, tenemos que pensar en que deben de existir carreras de técnico medio superior, de graduados, para dirección de archivos, de posgrados. Los posgrados son muy importantes para la docencia y la investigación principalmente. No quiero decir que no vayan a dirigir un gran archivo o una dirección de archivo, pero ese cuerpo de conocimiento todavía no se está formando. Tal vez en Brasil. En Brasil sí hay un cuerpo de conocimiento más o menos que se está formando, pero no se está formando en otros lugares. Y eso es básico, porque esto conlleva a que no tenemos docentes, conlleva a que no podemos formar o no podemos capacitar. La formación continua es obligatoria. Luciana Durante dijo alguna vez, hoy estamos haciendo lo que ya pasó ayer en las tecnologías. Ya no hay manera de caminar al mismo ritmo de lo que están caminando las tecnologías. Entonces, no podemos decir hasta aquí llegué. Tenemos que seguir avanzando, estudiando. Capacitación. Eso también, o sea, tanto formación como capacitación son herramientas obligatorias de quienes nos dedicamos a los archivos. Finalmente, una de las principales características de la ciencia archivística interpreta el enfoque científico de un dominio que parece ser que abarca todo. Pues sí, abarca mucho. Abarca la producción, la conservación, la administración, la preservación, el uso, así como los productores, gestores y usuarios de documento de archivos. Es un cuerpo integrado de conocimiento. Por eso es que no podemos hablar de que la gestión documental prevalece sobre la archivística. No. La gestión documental existe como existe la gestión de recursos humanos, la gestión de materiales. La gestión documental implica los procesos de administración que sin la archivística difícilmente pudieran instrumentarse. Platicaba yo este fin de semana con otra colega y decían, ¿será la edad la que nos hace ver a la archivística sobre la gestión documental? No queremos borrar la gestión documental, es importantísima, pero sin la práctica archivística no tenemos vigencias, no tenemos valoración documental, no tenemos cuadros de clasificación, en fin, y no tenemos una serie de elementos que necesitamos para instrumentar la gestión documental. Los archivos son un activo. Si ustedes se dan cuenta para todo lo que sirve, y por ahí me faltó, y algún día lo iré calmando, las humanidades digitales. La visión filosófica y la visión desde el humanismo de lo que está pasando en esta relación seres humanos-máquina. Esto es todo un campo impresionante para trabajar. Y no se diga tampoco de esa visión social, de esa visión, bueno, por eso dice Theo Thomansen, miren todo lo que es la archivística. Agradecemos muchísimo toda la explicación. Aquí en el chat puedes ver los agradecimientos, los saludos desde Argentina, de México, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Uruguay, Colombia. Nos envían saludos. Agradecemos muchísimo que nos estén acompañando, colegas, amigos, en este día que en realidad es un día de celebración, que es el Día Internacional de los Archivos. Voy a hacer un breve resumen de lo que nos habló Alicia, que nos comentó, que nos comparte toda esa información del excelente trabajo que han realizado en Interpadres
con el desarrollo de múltiples herramientas, de esquema, alineamientos, el cuestionario que muchos también estudiantes han utilizado también para el análisis contextual de archivos digitales, marcos de referencia, el modelo de gestión de documentos de archivo para la cadena de preservación, incluso, bueno, que comentaba que tenían más de 95 diagramas para identificar Ay, todas las gracias a actividades. todos. Gracias, Alicia. También el glosario de terminología que nosotros también lo utilizamos muchísimo. Los libros que están disponibles, que son gratuitos, que tenemos acceso. También la nueva noticia de que sigue el proyecto con el ITROS, que es el análisis de los problemas de sistemas de inteligencia artificial, que tiene como objetivo diseñar, desarrollar la inteligencia artificial para apoyar la disponibilidad y accesibilidad continuada de documentos de archivos públicos confiables. Deseamos que tengan muchísimos éxitos. Nosotros utilizamos muchísimo la información de este proyecto y estoy segura que los que nos están escuchando, tanto aquí en Zoom, en Face también, estamos muy, muy agradecidos. También, bueno, mencionaste lo que es la ciencia archivística, los retos que tenemos como archivistas, involucrarnos más, trabajar en equipos interdisciplinarios. Muy, muy agradecida, Alicia. Sé que todos estamos agradecidos. Y recordarles nada más que este video va a quedar no solamente en el Face, sino también en el canal del proyecto de extensión docente. Y los invitamos al próximo evento, que va a ser el jueves 24 de junio a las 10 de la mañana, hora Costa Rica, a cargo de Carlota Bustelo, que nos va a compartir su experiencia de las normas y mejores prácticas para la gestión de documentos y transformación digital. Si alguien tuviera alguna consulta, lo pueden dejar, ya sea en el chat de este Zoom o también en el Face, y nosotros lo compartiremos la respuesta que nos dé Alicia oportunamente. Muchísimas gracias, gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas noches y a seguir trabajando los archivos, a dar nuestro apoyo. Hay mucho que tenemos que hacer. Muchas gracias, buenas noches.